Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Los audios van saliendo, siguen. Escuché en la mañana a una periodista de radioprogramas que agradecía al comercio porque en su edición de domingo había encadenado las cosas, porque ya es imposible seguir un hilo de cada cosa que se va diciendo. Pero, ¿cuáles son las consecuencias reales? Bueno, hoy día voy a analizarlo con el doctor Marco Falconi. Marco Falconi ha sido congresista de la República y también ha sido decano del Colegio de Abogados de Arequipa. Y más adelante, en la segunda parte del programa, vamos a dejar un poco todo este asunto para hablar de cultura. Es que se viene un festival internacional de teatro que lo hace, que lo organiza Umbral. Esto es una cuestión bastante interesante porque lo hace además ya no en su primera edición, sino en otras oportunidades, en medio de las celebraciones por Arequipa. Así es que vamos a conversar también de temas culturales. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Doctor Falconi, bienvenido. Muy agradecido, Enrique, muy contento de estar como siempre en tu programa que tiene una sintonía bárbara aquí en Arequipa todas las noches. Muchas gracias por el piropo. Bueno, vayamos con el tema que usted me dijo antes de que empezara el programa. Su preocupación está en que el país se encuentra paralizado. Completamente paralizado, porque lamentablemente hoy día los funcionarios públicos están aterrados, ¿no? En primer lugar, están aterrados porque no quieren atender a los ciudadanos, lo cual es sumamente grave. Los ciudadanos tenemos el derecho a petición. Yo tengo un problema, digamos, que sea de competencia municipal, no recogen la basura en mi barrio, yo tengo el derecho de ir a reclamar al alcalde, ¿no? Porque para eso nosotros tributamos y esa es su función, ¿no? Hay un problema de inseguridad. Si es un problema de inseguridad que sea competencia de Serenazgo, voy y le digo, señor alcalde, tengo este problema, ¿no? O voy a la policía. Pero hoy día nadie lo quiere atender al ciudadano. Vas a un ministerio, vas a la Corte Suprema de la República y se establece un sistema de filtros que es casi materialmente imposible que puedas hablar con los magistrados, ¿no? Y el magistrado, cuando te atiende, después de todas las peripecias que tienes que pasar, te atiende por un minuto. Te dice, ¿qué desea usted? Usted ha llenado acá una hojita, exactamente qué es lo que quiere. Bueno, quiero que se revise mi caso, que se declare fundada la casación. Ya lo hemos escuchado, puede retirarse. Entonces, nadie quiere atender a los ciudadanos. Entonces el país se encuentra paralizado. ¿Por qué cree que...? Entiendo tal vez en el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿por qué esto se ha extendido, según usted, a organizaciones tan básicas como las municipalidades u otros estamentos del Estado? Hoy día todo el mundo piensa que el ciudadano va a ir y que va a grabar a la autoridad y que definitivamente pudiera ser una utilización indebida de los audios, ¿no? O las grabaciones, lo cual no es cierto. Y adicionalmente a ello, el funcionario público dice, si yo tomo una decisión, por más legal y regular que sea, seguramente me va a generar responsabilidad. Entonces, más fácil para el funcionario decir, no absolutamente nada, ¿no? Ya, total, después, bueno, termina, por ejemplo, este mandato municipal, regional, termina en diciembre, ya vendrá la nueva administración, ¿para qué me complico? Y ese es un tema sumamente grave, por eso que el país realmente se encuentra paralizado. ¿No? ¿Usted lo ha notado? ¿Usted ha hecho trámites y ha tenido parones en seco? Sí, a la institución que tú vayas en el sector público te encuentras con lo mismo, ¿eh? Nadie te atiende. Y simplemente, o sea, te dicen de aquí, regresa usted la próxima semana, regresa usted el próximo mes, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, ese es un tema sumamente grave, o sea, el país no puede estar así. El funcionario público tiene la obligación de atender a los ciudadanos. Y si tiene temor o no quiere hacerlo, debe irse a su casa. Lo que no se puede hacer es decir, yo no atiendo, ¿no? Yo soy honrado, por si acaso no te atiendo, porque yo soy honrado. Entonces, ¿para qué está el funcionario público ahí? El funcionario está para atender a los ciudadanos. Ese es yo creo que es el problema más grave que ha dejado toda esta secuela, porque evidentemente hay magistrados, como en toda parte, que son muy honorables, muy correctos, y también hay de los otros. Pero eso es en todo el sector público, aquí, en Estados Unidos, en la China y en todas partes, ¿no? Pero lo que hemos llegado a una época de terror, ¿no? Porque dicen, ahora nos van a denunciar.
Y como nos denuncian, entonces mejor no hagamos nada, entonces no nos denuncian. Entonces ese es un tema grave para el ciudadano. ¿Qué hace el ciudadano? Porque, bueno, las leyes no han cambiado. Lo que ha cambiado es una difusión de audios que empezaron con el Consejo Nacional de la Magistratura, un vocális, bueno, se ha extendido. Este tema de la parálisis estatal, entonces, no es motivo de unos audios, es una cuestión constante, patente. ¿A qué se debe que lleguemos a estos extremos? ¿Cuáles han sido las causas? Bueno, definitivamente, en primer lugar, que mucha de la gente que trabaja en la administración pública, que ha ingresado por temas, por favores políticos, por repartijas políticas o electorales, lamentablemente no tiene vocación de servicio. Entonces, un funcionario que no tiene vocación de servicio realmente es un peligro social. Ahora, en la administración pública, en líneas generales, al trabajador más incompetente, al que tiene el peor carácter, como castigo lo mandan a que atienda al público. Esa es una constante y ese es el error más grave que se puede haber. Más bien todo al mejor trabajador que tenga condiciones y habilidades especiales para atender al público, debería estar en la ventanilla atendiendo a los ciudadanos. Pero no, nosotros lo hacemos a la inversa. Al que se porta peor, al que se falta, al que incumple sus obligaciones, a ese lo mandamos a ventanilla. Y no nos damos cuenta que está causando un gravísimo daño a todo el sistema. Esa es una constante en la administración pública. Gravísimo error que se comete. Pero hoy día, como hay el tema de que si el trabajador, que no solamente estamos hablando del funcionario público, si el trabajador simple y sencillamente está conversando con algún ciudadano, la gente presume de que están haciendo algo indebido, que hay un acto de corrupción, y eso no es así. Puede que evidentemente hay algunos casos, pero nosotros no podríamos generalizar. Ahora, yendo al tema del Poder Judicial, usted me ha referido que hace poco ha estado en la Corte Suprema, ha tenido que pasar varios filtros y ha llegado para hablar con un magistrado. ¿Es prohibido hablar con un magistrado? ¿Es malo, es indecente, no sé? Bueno, empezando que todos los ciudadanos, todos los justiciables y los abogados tenemos el derecho de solicitar audiencia y ellos tienen la obligación de atenderlos. Extra audiencia formal, digamos, Claro. o sea, no dentro del juzgado, sino en el despacho, digamos. Claro, en el despacho. O sea, eso es parte de un procedimiento regular en el Poder Judicial, aquí y en otras partes. En todas partes del mundo. Lo que no se puede hacer es recortar el derecho de defensa. Pero ¿qué es lo que ha pasado aquí, no? Por ejemplo, el Poder Judicial, la Corte Suprema dice, nosotros solamente lo podemos atender hasta antes de la vista de la causa. Perfecto, hasta antes de la vista de la causa. Usted tiene que llenar un formato. Y solamente, normalmente los presidentes de sala no atienden a los abogados ni a los justiciables. O sea que de los 5 magistrados solo 4 atienden, no uno cada día. Ellos fijan los horarios y adicionalmente a ello uno tiene que llenar un formato, una hojita, ¿no? Pone el número de la causa, quiénes son las partes, cuál es el motivo de la casación y qué es lo que pide. Entonces viene el magistrado y dice, ¿usted quién es? El señor Enrique Zavala. ¿Qué desea usted? Bueno, él tiene ahí la hojita, pues, ¿no? Ya. Concretamente, ¿qué es lo que desea usted? Bueno, yo quiero que se revise mi caso. Le estoy preguntando exactamente qué es lo que quiere usted. Que se declare pues fundado recurso de casación. Muy bien, ya hemos tomado nota, puede retirarse. Entonces, ¿para qué se va? O sea, porque si lo que yo le voy a decir lo que aparece ahí expresamente dice petición, ¿qué es lo que uno desea? Y uno no puede explicar la petición. ¿Qué? En la práctica no permiten que se les explique. ¿Eso después de la difusión de los audios o ha sido siempre? Antes. Y ese es un problema bien serio. Ahora es mucho más complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los abogados, de la vista de la causa, hay algunas causas que pasa 1 año, año y medio, 2 años y no se resuelve. Entonces el abogado o el justiciable regresa y le dice, señor doctor, le quiero una audiencia con el doctor Enrique Zavala para que me entienda. Ya se ha visto la causa hace 18 meses. De hace 18 meses para el momento que van a resolver, definitivamente no se va a acordar, ¿no? Entonces, lamentablemente así está el sistema, ¿no? Ha colapsado el sistema, ¿no? Casi todas las causas llegan a la Corte Suprema con o sin motivo. Entonces, hay una concentración de expedientes enorme. En todo lo que es la parte previsional,
En las salas pide 80, 100 sentencias diarias, lo cual es materialmente imposible que los magistrados siquiera pudieran leerlas. Siquiera pudieran leerlas, ¿no? Entonces, no las leen, simplemente se firma todo de plantilla. Y evidentemente se cometen muchas injusticias. Entonces, este sistema definitivamente tiene que haber una reingeniería total, ¿no? Ahora, ¿por qué todas las causas tienen que ir al mismo? ¿No? ¿Cuál es la razón? Si alguna explicación tiene que haber. Yo veo que el tema antes funcionaba mucho mejor el Poder Judicial de lo que funciona ahora. Antes no había computadoras, no había internet, no había plantillas, no había el copy-paste. Los magistrados pedían resoluciones de 2 o 3 páginas u hojas y el justiciado y el abogado entendía. Hoy día sacan sentencias de 60, 80, 100 páginas, 200 páginas, que ni ellos mismos la leen ni tienen conocimiento de lo que están firmando. Eso es sumamente grave, ¿no? ¿Y por qué pasó eso? Porque el Consejo Nacional de la Magistratura dice que ellos iban a evaluar para la ratificación de los magistrados por el peso de las resoluciones. Entonces ellos creían que el peso de las resoluciones es hacer pues 100, 200 hojas, entonces era una resolución buena, ¿no? Entre comillas, ¿no? Un absurdo completo. Entonces, si el juez tiene las ideas claras, y la sentencia debe ser didáctica, el ciudadano de a pie lee y dice, bueno, sí, efectivamente tiene razón. Gané o perdí. Uno no llamar al abogado y gané o perdí, ¿no? Claro, ¿no? Y además los abogados en muchos casos tampoco ni siquiera pueden entender, ¿no? Ese es un tema grave. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Marco Falconi, él ha sido congresista de la República y decano del Colegio de Abogados de Arequipa. Cuando regresemos vamos a meternos más en el tema de la reestructuración. El presidente Vizcarra ha dicho que el 28 de julio va a presentar una propuesta sobre una nueva conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a analizar un poco ese asunto y las otras posibilidades de reforma. Tras la pausa seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Marco Falconi, ex congresista, ex decano del Colegio de Abogados. Doctor Falconi, ¿de quién depende realmente la reestructuración, la reforma del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿De qué poder del Estado? Bueno, en sí, mira, ve acá, tenemos que participar todos, no es que solamente lo pueda hacer el Congreso de la República o el propio Poder Judicial, Ministerio Público, ¿no? Porque aquí se está hablando como que solamente fuera Poder Judicial y también el Ministerio Público, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? De que el Poder Judicial y el Ministerio Público siempre dice, nosotros somos autónomos, no vamos a permitir injerencias que constitucionalmente, ¿no? Ya hemos visto en qué termina cuando la autonomía se convierte en arbitrariedad, ¿no? En abuso. Termina pues en un exceso de poder y ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces, pero tampoco se puede hacer la reforma desde afuera, totalmente, ¿no? Entonces tiene que ser realmente donde evidentemente los buenos magistrados, tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público, hagan una propuesta, trabajen en una propuesta de reforma, más, o sea, todo el Estado y la sociedad civil. Entonces, no puede ser posible que los que están implicados en todos los actos de corrupción o los actos ellos mismos quieran reformarse, no funciona. Evidentemente hay gente honesta, por supuesto que hay gente honesta, pero aquí necesariamente debiera de cambiarse. Vizcarra acaba de decir en la mañana que el 28 de julio ya tienen lista la propuesta para la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto nos lleva a que él piensa que el modelo del Consejo Nacional de la Magistratura funciona y que lo que han fallado son las personas, la manera de elección. ¿Qué le parece a usted del Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, mire, el Consejo Nacional de la Magistratura se malogra cuando, curiosamente, las personas que han integrado el Consejo Nacional de la Magistratura comienzan a politizarlo, en el mal sentido de la palabra, para tener cuotas de poder. Mira, nosotros, por ejemplo, tuvimos acá el doctor Álvaro Chocano Marina, fue presidente de la Corte Suprema de la República, presidente del Consejo, un arequipeño extraordinario, honorable a carta cabal. Tuvimos al doctor Alfredo Lozada Núñez, ¿no? Miembro del Consejo, inclusive al ingeniero Jorge Lozada de Tam. Representantes, o sea, muy honestos, muy decentes.
¿Dónde viene el problema? Cuando nosotros, por lo que escuchamos en los audios, ¿no? Entonces resulta que Fuerza Popular quiere tener al presidente del Consejo, ¿no? Entonces comienza a articular, ¿no? Conversa con un consejero, conversa con el otro, comienza a presionar al otro consejero, ¿no? Entonces, ahora el presidente de la Corte Superior de Callao, un impresentable realmente, Ríos, comienza a articular y a solicitar apoyo para hacer nombrar al presidente del Consejo Nacional que él quiere, que se ha comprometido a mover todos sus hilos para que pueda llegar. ¿Por qué? Porque al próximo año se va a presentar para vocal supremo, juez supremo hoy día, ¿no? Entonces, si yo consigo eso, por teléfono le dice a su esposa, ¿no? Tengo que hacer todas las gestiones sabidas y por haber, tengo que hacer méritos, porque si yo consigo eso, el próximo año cuando postule soy juez supremo. Entonces, con ese sistema, evidentemente, ya sabemos a qué llegamos. Hoy día nos quejamos que el Poder Judicial no funciona, que no funciona el Ministerio Público, pero claro, pues si los que los han nombrado los hacen participar de actos de corrupción a la mayoría de los que nombran, entonces esa es la consecuencia pues, de los magistrados que tenemos, ¿no? Entonces, lamentablemente el sistema, o sea, ahí... ¿Cómo elegía? Porque uno de los representantes es de los colegios de abogados del Perú. Usted ha sido decano. ¿Usted ha elegido algún consejero del Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, en el periodo que yo estuve, no, porque no es que cada claro. 5 años, ¿no? Pero digamos... Pero usted ha votado, me imagino, o sea, usted estaba... porque lo que pasó es que aparentemente antes era un abogado, un voto, ¿no es cierto? Y después lo decidía los decanos, por decirlo. Igual en las universidades lo decían los rectores, y ahí las cosas empezaban a complicarse, o sea, ya no era una participación de la sociedad civil ordenada y democrática, sino de un grupúsculo de gente que ahí sí era mucho más fácil manejar intereses. ¿Eso es lo que ha pasado? Bueno, es lo que ha pasado en gran parte, ¿no? Porque definitivamente, mira, por ejemplo, representante de las universidades privadas, Iván Noguera. Y hoy día ninguna universidad privada ha votado por él. ¿Cómo esta persona pudo haber sido elegida en ese cargo? Yo realmente, si uno revisa toda su actuación, tiene graves problemas mentales, ¿no? Y evidentemente no distingue entre lo bueno y lo malo, o sea, ni siquiera para decir que es, vamos a decir, fronterizo, es marginal. Y esta persona se quiere nombrar a magistrados, ¿cómo puede ser posible eso? Entonces, hoy día ninguna universidad ha votado. Nadie sabe cómo han salido elegidos, ¿no? Entonces, donde comienzan los problemas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el presidente del Consejo, al expresidente que renuncia cuando él ingresa al Consejo Nacional de la Magistratura, tenía más de 80 procesos penales. A ver, vayan a preguntar ahora si tiene algún proceso penal. ¿Y cómo las universidades públicas lo eligieron? No, todo eso es un misterio, pues, ¿no? Entonces, ahora vamos al tema de, por ejemplo, acá te dice que se vayan todos, que se vayan. Este juez supremo Baltasar Morales, en todos los autos ha actuado correctamente. Y cuando lo citan ahí para la reunión con Becerril, él dice que de ninguna manera va a votar ni va a apoyar a Gutiérrez Pérez porque no reúne los requisitos. Entonces ponemos a todos en el mismo saco, que se vayan todos, ¿no? Entonces estamos de repente cometiendo también algunos excesos, algunos abusos, ¿no? Pero esto puede terminar como la Revolución Francesa. Sí, pues en la práctica es así, ¿no? Porque... hay que cortar la cabeza de todos. Claro, entonces ahora dice, el sistema está pero tan mal. Bueno, ahora se ha llegado a excesos, ¿no? Hay una propuesta, a mí me pareció muy interesante. Estuvo aquí el presidente de la Asociación de Magistrados de Arequipa y dice que ellos han pensado una manera de reformar la elección de los jueces. No están de acuerdo con que haya un Consejo Nacional de la Magistratura, ellos piensan que esto debe ser de otra manera, que debe haber una escuela de magistrados, una escuela al estilo de la escuela de oficiales de las instituciones armadas, ¿no? Uno entra, postula, luego rinde sus exámenes y digamos que el que es espada de honor, pues elige, ¿no?
hay este puesto, lo cubro. El que sigue y el que sigue y el que sigue. Entonces ahí es una formación de magistrados y no una elección de magistrados. Decían, además, no debe haber ratificaciones. Es prácticamente una elección de por vida y el control lo ejercen otros magistrados que nunca van a administrar justicia, sino que son magistrados de control, ¿no? Las oficinas de control de la magistratura no va el que es juez de juzgado haciendo por un tiempo ese trabajo, sino jueces específicamente de control. ¿Qué le parece esa idea? Bueno, mira, hay diferentes sistemas, evidentemente que tú tengas digamos, como un centro de formación, de capacitación, la escuela de magistrados, la escuela de la judicatura, etcétera, etcétera, esa es una buena opción. Pero, ¿cómo se filtra, digamos, a las personas? Porque puede haber una persona o varias que son muy competentes y son corruptas. Y al llegar al momento de la evaluación, digamos sobre 20 o sobre 100, sacan 100 en todos los exámenes y resulta que esas personas, o sea, terminan siendo magistrados. ¿Eso garantiza? Definitivamente no va a garantizar, es un tema de personas. Entonces, para controlar, ¿quién controla a los controladores? Normalmente los que están a cargo de las oficinas de control, normalmente se ha presentado el caso de que eran los más corruptos. O sea, dentro del Poder Judicial, digamos la Corte Superior de Justicia de Arequipa, cada año judicial se elegía a los jueces que iban a entrar al órgano de control interno, ¿no es cierto? O sea, al órgano de control de la magistratura. Esos jueces, ¿quién los elegía? ¿El presidente de la Corte? Esa es decisión del presidente de la Corte, ¿no? Para los que son de órgano de control, o sea, el presidente decide la conformación de las salas y decide qué magistrados van a la oficina de control. En el caso de la Corte Superior de Salas o Degmas y en el caso de la Suprema, la OJMA, ¿no? Entonces, así ha funcionado. Pero había acá, bueno, ahorita yo supongo que ha fallecido, habrá que guardar el nombre y la memoria de los muertos. Hubo un jefe de la Oficina de Control de la Corte Suprema que cada vez que venía, él mismo se encargaba, terminaba de evaluar al magistrado, decía, oye, usted acá tenemos una serie de denuncias, de quejas, usted no lo vamos a ratificar, lo vamos a sancionar, ¿no? Terminaba la entrevista y le decía, por si acaso, mira, ve, hijito, te traigo acá estas 10 sentencitas para que firmes, ¿ah? El jefe... ¿Eso se decía? ¿Eso era un box? O sí, era, eso era de conocimiento de cada alguno de los magistrados antiguos. ¿De qué época estamos hablando? Entonces, estamos hablando de unos 15 años, 20 años atrás. Entonces ya falleció esta persona, por eso no te doy el nombre, si te hubiera visto te lo daría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ese era el jefe del órgano de control del Poder Judicial. No, entonces, evidentemente, que así tú no ibas a corregir absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros decimos, por ejemplo, para que efectivamente haya control o el proceso de ratificaciones, no vamos a ratificar al 20%, para que diga que acá hay una campaña de moralización, fiscalización. Normalmente esos que no son ratificados son honestos, son honrados y son competentes. Entonces dirás, pero ¿por qué pasa eso, no? Tú, Enrique, dices, yo soy un buen juez, trabajo, cumplo mis obligaciones, estoy son los inmanejables, ¿no? Entonces, ¿yo por qué tengo que ir a hablar? ¿Yo por qué tengo que hacer gestiones? Si yo hago bien mi trabajo, soy una persona honesta. En el Poder Judicial había que mover varas de todas maneras para conseguir la ratificación. Siempre ha sido así y te aseguro que siempre va a seguir siendo así. O sea, este sistema... estos que se han ido o que los van a cesar hoy día en la tarde, evidentemente muchos de ellos han participado en actos de corrupción. ¿Y quién nos garantiza que los nuevos no van a ser iguales o peores? Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Marco Falconi, ex decano del Colegio de Abogados de Arequipa, ex congresista de la República. Tras la pausa pretendo hablar con él de cómo se podría realmente
transformar el Poder Judicial, que volver a las propuestas que hace el Ejecutivo y ratificados por el Congreso, y algo más, el tema político, porque el Congreso de la República es el poder del Estado que da las normas, que da las leyes, que puede reformar. Él es el único poder del Estado que ha podido cesar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la composición del Congreso en estos momentos? Y si están decididos, según su visión, a hacer una reforma del sistema de justicia. Tras la pausa, seguimos con Modo. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Marco Falconi, ex decano del Colegio de Abogados, ex congresista de la República, y estamos analizando lo que está pasando con el país, que es realmente increíble. Una corrupción de estos niveles en dictadura la hemos visto, pero en democracia creo que no hay antecedentes como estos. Más adelante en el programa voy a estar hablando de teatro, de un festival internacional de teatro que se realiza ya en varias oportunidades. Voy a estar con el director de Umbral, Hugo Riveros. Pero ahora regresamos al tema del Poder Judicial. El Congreso va a jugar un papel importantísimo. El asunto es que realmente podrá jugarlo. Hemos visto a Becerril tratando de conseguir dirigir la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Digamos que eso es un juego político. Es una cuestión. Yo escuchaba ayer a un analista y decía, la política es eso. Los partidos políticos tratan de dirigir, de hacer que personas afines a sus creencias políticas, a sus ideologías, ocupen determinados cargos. De hecho, por ejemplo, Trump, que es conservador, acaba de poner en la Corte Suprema a un juez conservador. ¿No? En la época de Obama se puso que se llama magistrados liberales y cosas por el estilo. El Congreso en estos momentos, con la actual conformación, puede generar una reforma creíble, real, verdadera del Poder Judicial. Es bien complicado, ¿no? Porque el Congreso está muy polarizado y donde evidentemente hay una lucha de intereses muy grande, ¿no? Y donde el Ejecutivo realmente prácticamente no existe. El Ejecutivo tiene una bancada que los propios de la bancada atacan al Ejecutivo, ¿no? O sea, entonces no hay un contrapeso. Y cuando no hay contrapesos o hay mayorías muy grandes, mayorías absolutas, como en este caso, se pueden cometer excesos. Y eso es muy probable que venga, ¿no? Porque finalmente, hoy día que se va a debatir este proyecto de ley, el 3126, ya se ha establecido que durante 9 meses se declara en estado de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura. Durante 9 meses quiere decir que no va a haber nombramientos, no va a haber ratificaciones, no va a haber nada, que creo que es un tiempo prudente. Pero bueno, ¿quiénes son los que van a hacerse cargo del Congreso o del Consejo? ¿A quiénes se va a nombrar? Evidentemente, no nos olvidemos, esta es una decisión política. Porque si nosotros decimos que el Poder Judicial y el Ministerio Público nombran sus representantes, ellos hacen una elección política al interior. Los colegios profesionales, las universidades, tanto públicas como privadas, es un proceso político. Pero lo que a nadie se le va a escapar de la idea es de que un nombramiento de juez supremo, fiscal supremo, es un nombramiento netamente político. Alguna vez un amigo mío me decía, oye Marco, tú siempre andas criticando las resoluciones de la Corte Suprema. Me dio una lección que nunca me la dieron ahí en la universidad, ¿no? En la Corte Suprema lo que se hace es política, no se administra justicia. ¿Cuándo se administra justicia? Cuando tiene un conflicto A con B que no tiene ninguna importancia, seguramente se resolverá con arreglo a derecho. Pero cuando es un asunto importante, nunca se va a resolver jurídicamente. Y ese es un problema bien grave, ¿no? Porque nosotros quedamos expuestos justamente a todo lo que estamos escuchando en los audios o en los videos, entonces donde necesariamente, o sea, comienza
atenderse las redes, ¿no? Las redes, evidentemente, para tener participación política y después, lamentablemente, Impunidad. esas redes pueden terminar en redes de corrupción, ¿no? E impunidad. O sea, Sí, también. o sea, yo trataba de analizar el asunto. En la época de Montesinos decidía qué jueces había, quiénes se ponían, quiénes se sacaban, dirigía las cosas, ¿no es cierto? En este momento se puede identificar un líder mafioso que está manejando esto, o esto es una masa informe que se ha ido conglomerando, donde hay demasiados intereses y donde todo el mundo trata de aprovecharse de todo. Porque es una cuestión un poco densa, ¿no? Para poder analizarla, comprenderla. Bueno, definitivamente, aunque parezca mentira, antes el sistema era mucho más fácil, ¿no? Porque si uno podía controlar o hacer una oposición a Vladimiro Montesinos, podía contener, digamos, el sistema de corrupción. Hoy es una metástasis, ¿no? En toda la República y no solamente en el sistema judicial tenemos ese tipo de movimiento de corrupción. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿quién es el que organiza la corrupción? ¿Es solo el Consejo Nacional? ¿Es solo un juez supremo? ¿Es el fiscal de la Nación? ¿El fiscal supremo? ¿Es el presidente de la Corte? ¿Quiénes son, no? Ahora pues hay todas unas redes de corrupción muy grandes, ¿no? Y eso es lamentable porque entonces aquí si la sociedad civil es la única que realmente los medios de prensa los que pueden ayudar a este proceso de fiscalización. Enhorabuena que han aparecido estos de los audios, porque si no hubiera aparecido, seguramente siempre todos estaríamos pensando de que el país caminaba bien, ¿no? Ahora, el ex congresista Ceballos, de Peruanos por el Cambio, ha sido designado como nuevo ministro de Justicia. ¿Qué fuerza tiene que un congresista asuma la cartera de justicia en estos momentos? Mira, a ver, yo te digo los comentarios generales. Ellos ofrecieron a muchas personas el Ministerio de Justicia. No fue la primera opción entonces. Sí, ninguna persona quiso aceptar. No, ¿por qué no quieren aceptar? Porque es como que hay un nombre ministro del Interior. A ti te nombran ministro del Interior, sabes de que la corrupción ahí sea algo sobre corrupción. Y el ministro finalmente termina firmando oficios, resoluciones y no sabe qué es lo que está pasando. Y así pasa en la mayoría de ministerios y de instituciones. Entonces el Ministerio de Justicia, después del Ministerio del Interior, es el ministerio más complicado, porque es la cenicienta en recursos, tiene a su cargo el INPE, que es una desgracia, eso no tiene arreglo, y entonces se le pide al ministro de Justicia que haga milagros, ¿no? Y en este caso concreto, el tema es muy complicado, ¿no? Yo, bueno, trabajamos con Vicente, yo era presidente del Grupo de Control Político y Constitucional, él era miembro de ahí, también en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Constitución, ¿no? Es un hombre bien intencionado, Dios quiera que pueda hacer una buena gestión, pero lo veo bien difícil. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo no tiene hoy día el sustento y la base para poder hacer la reforma. O sea, la reforma para que pueda pasar, ellos previamente cualquier cosa que propongan tienen que ir a consultar a Fuerza Popular para que Fuerza Popular ponga su visto, porque si no, no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, este es un caso bien, pero bien especial y donde esperamos de que no termine por la pata de los caballos igual que Eretsi, ¿no? Pregunta final. Esta es una crisis que empezó el año pasado con Pedro Pablo Kuczynski, que se trasladó al Congreso por las relaciones entre un grupo de fujimoristas liderados por Kenji, Fujimori, allí se han descubierto cosas, eso entra en crisis, ahora la crisis en el Poder Judicial. ¿Hacia dónde caminamos? ¿Cuándo? ¿En qué momento vamos a tener un punto de inflexión? ¿Dónde va a acabar esto y vamos a tener el punto de quiebre para empezar a salir? Bueno, esperemos que ahora, bueno, por los medios de comunicación y por la protesta social, yo creo que es la oportunidad para que sea el punto de quiebre. Porque esto no viene de ahora, ¿no? Viene desde hace mucho tiempo atrás.
Y bueno, gracias a PPK con su gobierno tan ineficiente y al de Martín Vizcarra es que se ha podido descubrir esto. No es porque ellos hayan hecho algo, sino que el gobierno ha sido tan, pero tan mal, ¿no? Que felizmente, o sea, ha aparecido esto. Y hoy día, o sea, los peruanos sabemos cómo se está manejando el país. Desde ese tiempo. Claro, desde hace tiempo. Desde hace gobiernos. Desde o sea, hace esto no es Humala solamente. Claro, no, esto viene de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como viene de hace mucho tiempo atrás, entonces es necesario que ahora, o sea, justamente sea el punto de quiebre, y donde la sociedad civil esté muy atenta, los colegios profesionales cumplamos nuestro rol. Entonces, los colegios de abogados, en línea general, hemos estado muy pasivos. Nosotros hoy día, bueno, vamos a pedir que se declare en estado de emergencia la Corte Superior de Arequipa y el Ministerio Público. Hay una serie de problemas graves, ¿no? Que se fiscalice a los jueces anticorrupción, de crimen organizado, ¿no? Que son temas de lavado de activos, que son temas muy graves, ¿no? A los fiscales, a los jueces, ¿no? Y que no vengan a decir en el Poder Judicial, porque es lo que, si uno habla con el presidente de la Corte, dice, no, el juez es autónomo, puede hacer lo que quiera, ¿no? El fiscal es autónomo, ¿no? Entonces, cuando uno quiere fiscalizar, dice, no, eso es injerencia, eso nosotros no podemos permitir. Ahí están las consecuencias, ¿no? Esperamos que esto cambie y que todos participemos activamente, ¿no? Así que ha habido tiempos duros, bueno, si el Perú ha podido ir al Mundial, que era casi imposible, entonces yo creo que también podemos hacer un cambio acá muy grande, ¿no? Doctor Falconi, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Nos vamos a una pausa y regresamos para hablar de teatro, cultura, en modo avión.